Esta es la octava lección del Apocalipsis y estamos hablando de la iglesia en Tiatira, la iglesia pagana, se puede decir, en los versículos 18 al 29 del segundo capítulo. Es asombroso estudiar la historia y ver los paralelos exactos entre las características de estas iglesias mencionadas en estas cartas y lo que realmente sucedió en la historia. Vimos en el caso de Pérgamo el comienzo de la combinación de la religión misteriosa de Babilonia con la cristiandad. Y aquí en el versículo 18 comenzamos a ver el fruto, porque esta iglesia corresponde a las características de la edad de la iglesia en la historia, aproximadamente en el tiempo de 500 a 1500, es decir, el milenio satánico, los 1000 años de oscuridad, la edad oscura, la edad mediana o media, como se dice hoy en día, para proteger la iglesia. Pero fue un tiempo de oscuridad. La comisión en versículo 18 es al ángel de la iglesia en Tiatira. El nombre de la ciudad quiere decir literalmente, fíjense, sacrificio continuo. Qué casualidad. Porque esta palabra está compuesta de dos palabras griegas que implican sacrificio y continuo. Y esta era precisamente es el tiempo cuando dio origen a la doctrina que negaba la obra final de Cristo Jesús en el Calvario, enseñando el sacrificio continuo de Cristo. Y es precisamente por esta doctrina que en cualquier iglesia católica romana en el mundo hoy en día el Señor Jesucristo se ve siempre en la cruz. Porque en cada misa el Señor Jesucristo está sacrificándose, su sacrificio es continuo y esta es la esclavitud en la cual viven miles y millones de personas en el mundo actual. La ciudad en sí estaba localizada a unos 55 kilómetros al sureste de Pérgamo, en una región de mucha agricultura. Tiatira era famosa por su púrpura, que era muy cara. Una ciudad pequeña pero rica. En Hechos capítulo 16, Lidia, la primera convertida europea al evangelio, era originaria de Tiatira y vendedora de púrpura, y por eso una mujer muy rica. Qué interesante que la primera persona convertida en Europa era una mujer rica, Lidia. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la iglesia en Tiatira? Es posible que la iglesia fuera fundada por algunos hermanos de Éfeso o posiblemente por el mismo testimonio de Lidia, comunicándose con sus familiares y amigos en Tiatira, porque lo cierto es que Lidia, como vendedora de púrpura, mantenía un constante contacto con su ciudad natal, porque tan solo de esta ciudad salía esta púrpura tan famosa. Entonces Lidia representaba las fábricas de púrpura en su ciudad natal, y a cada rato, me imagino, o estaba viajando a Tiatira o tenía algún contacto, posiblemente por medio de su testimonio, no sabemos. Pero la iglesia fue caracterizada por sus buenas obras y su gran servicio social. En la superficie todo parecía ir bien, una iglesia creciente y enérgica, pero había también en esta iglesia serios problemas.
¿Qué podemos aprender de Cristo? ¿Cuál es la necesidad que tiene esta iglesia? En versículo 18 dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esta es la primera y última vez en el libro del Apocalipsis que a Cristo se le refiere como al Hijo de Dios. Y esto es en oposición al reclamo de Jezabel en cuanto a que ella era el oráculo de Dios. Y eso lo vamos a estudiar enseguida. El que tiene ojos como llama de fuego. Aquí otra vez vemos la tremenda y escalofriante penetración de esa mirada que nos desnuda de todo disfraz, revelando hasta los secretos más íntimos del corazón. Ojos que penetraban tras la fachada espiritual y exitosa de esta iglesia para manifestar la gravedad de su situación espiritual. Él con los pies semejantes al bronce bruñido. En la Biblia, como hemos dicho, el bronce simboliza el juicio. En la palabra del Señor, el juicio. Es una palabra extraña. La palabra griega es traducida aquí como bronce bruñido. Y es la única vez que aparece en la Escritura, así. Cristo está listo para traer juicio sobre ellos, para haber permitido la apostasía en la iglesia. Por eso el juicio es singular, bronce bruñido. Sin embargo, Cristo les da una fuerte congratulación, una fuerte felicitación. En versículo 19 dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Les dio congratulaciones en 6 puntos. Primero sus obras, una iglesia muy activa. Su amor, una iglesia muy amante. Su servicio, sabía cómo poner el amor en acción. Su fe, no había negado la fe. Su paciencia, sus obras postreras. A propósito, estudiando la Iglesia Católica Romana en su infancia, más o menos del año 312 hasta 500, es cierto. Y aún en este milenio satánico, la iglesia siguió siendo una iglesia activa. Hasta se puede decir que fue una iglesia amante en mucho sentido. Una iglesia de mucho servicio. Una iglesia que todavía no había negado la fe, habían agregado a la fe. Y aquí se mencionan obras por la segunda vez. Dice, tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, una iglesia de obras y más obras. Y este precisamente es el problema. Estaban tratando de igualar la espiritualidad con las obras. Y aquí tenemos la semilla de casi toda herejía. Pensar que tenemos que mezclar la gracia con las obras. ¿Qué les dije? 2 herejías en cuanto a la persona de Cristo y en cuanto a la gracia. Ahora, siempre andaban más o menos bien en cuanto a Cristo, aunque en este tiempo vamos a ver que tienen problemas muy serios. Pero ahora están mezclando más y más las obras con la gracia. Se llama el legalismo. Y lo mismo sucede en muchas de nuestras iglesias bautistas. No estoy hablando de la necesidad de vivir vidas santas, que es claro, que es bíblico. Sin embargo, muchas veces con nuestro afán de mantener la pureza de la iglesia, comunicamos a los miembros de la comunicación la idea de que la espiritualidad es algo que se puede conseguir por medio de las obras, por medio de lo que hacemos. Hermanos, el mensaje de la Biblia es que la salvación es únicamente, exclusivamente por la gracia de Dios.
Y como Pablo dijo a los colosenses en Colosenses 2:6, como habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. La espiritualidad no es por lo que hacemos, somos espirituales por lo que somos. Vivamos de acuerdo con nuestra posición entonces. Pero si no tenemos mucho cuidado, comunicamos la idea de que los hermanos consiguen la espiritualidad por medio de las obras. La semana pasada un pastor bautista de otro estado me estaba confesando un problema en su iglesia. Llegó hace 2 años y medio a esta iglesia, una iglesia bautista bíblica, independiente, fundamentalista, toda la cosa. Pero una iglesia totalmente muerta. Una iglesia con muchas actividades, una iglesia con muchas normas, con muchas convicciones, y cada quien anda muy bien en el exterior. Pero una iglesia que no entiende nada en cuanto a la Biblia, ni tiene interés en la Biblia. Tienen interés en sus actividades, su religión, sus programas. Y hace poco un hermano de la iglesia se le acercó, uno de los líderes de la iglesia desde hace 15 años, uno de los diáconos, y le confesó que tenía 10 años de tener problemas matrimoniales, y le confesó toda clase de perversión sexual en la vida de él y la vida de su señora. Pero le dijo, fíjense, la sutileza del diablo, le dijo: ahora pastor, le digo esto como mi pastor, pero lamento que usted no me puede ayudar y mi esposa ni quiere hablar con usted porque usted no tiene buenas normas. Y obviamente no es una persona tan espiritual como nosotros. Porque a pesar de estos problemas, quiero decirle, pastor, que nosotros andamos bien con el Señor. Porque de una forma constante hemos guardado las normas de esta iglesia. Mire, pastor, mi pelo como está, que mi esposa no usa pantalones, que nosotros no tenemos televisor, que no vamos al cine. Y pastor, notamos que su esposa anda en pantalones de vez en cuando. Y por eso sabemos que no tiene nada que decirnos y preguntamos si hay alguien que nos podría orientar un poco en cuanto a esta perversión sexual, porque tendría que ser alguien con las mismas normas espirituales que tenemos nosotros. Y eso digo porque voy a decir algunas cosas muy fuertes en cuanto a la Iglesia Católica Romana. Pero no quiero que vayan pensando, pues si nosotros somos bautistas, gracias al Señor. Porque los mismos problemas, como les dije, se pueden ver en cualquier persona o en cualquier iglesia, en cualquier momento de la historia que quiere desviarse de la palabra del Señor. Y aquí tenemos la situación de esta iglesia, una iglesia activa, una iglesia muy fuerte, una iglesia amorosa, una iglesia muy buena en lo exterior, una iglesia servicial, una iglesia creciente. Aquí tenemos las características sobresalientes de esta iglesia. En la superficie todo bien, mas en el fondo quedaba la semilla de muerte. A un teólogo inglés, o escocés mejor dicho, Barclay, algunos de ustedes han visto sus tomos, sus libros, sus comentarios, y les advierto que el tipo sabe mucho en cuanto a la historia, no cree mucho en la Biblia, desafortunadamente. Hay que tener mucho cuidado, porque este hermano tiene problemas con la resurrección de Cristo Jesús y otras doctrinas principales. Así que utilizando su comentario, uno tiene que tomar en cuenta su posición espiritual. De su propia confesión, no lo conozco personalmente, que es obvio, pero de sus escritos yo tendría que cuestionar su salvación, sinceramente, por lo que dice en cuanto a la Biblia y en cuanto a Cristo.
pero conoce muy bien la historia y de vez en cuando tiene algo inteligente que decir, y de este tiempo dijo: es muy difícil llenar de gente una iglesia cuando los fieles vienen para ser entretenidos y no para ser instruidos, para ser tranquilizados y justificados en vez de ser desafiados, confrontados con la realidad de sus pecados y con la oferta de la salvación. Y en este punto tiene mucha razón. Hay un movimiento en los Estados Unidos que me preocupa mucho en estos días, y les aseguro que si no ha llegado aún a la América Latina, llegará dentro de poco. Y la idea es acomodar a la gente para hacer crecer la iglesia. Es decir, que ahora en los Estados Unidos, con una sociedad tan rápida, la idea es asegurar toda comodidad de la gente para que llegue a la iglesia. No quitarles mucho tiempo, tener mensajes cortos, no más de 15 o 20 minutos, y sobre todo no usar la Biblia porque existe la posibilidad de ofender a alguien y que no venga de regreso. Ahora, no estoy hablando de iglesias modernistas, estoy hablando de iglesias evangélicas. Y hay varias iglesias bautistas independientes del compañerismo en los Estados Unidos que ahora han aceptado esta filosofía. Y ahora sus pastores leen un versículo, ponen la Biblia a un lado y salen así como un gerente de negocios hablando, y no como pastor. Y no les vamos a quitar más de 15 o 20 minutos de su tiempo porque tienen muchas ocupaciones y tienen la idea de entretener a las personas. Y entonces en su música y todo tienen drama, tienen declamaciones y otras cosas más para entretener a la gente, y muchos ni tienen que ver con temas espirituales, porque la idea es atraer a la gente. Ahora, su motivo, por favor, su motivo es sincero. Dicen ellos: si podemos hacer que lleguen a la iglesia, entonces metemos esta gente en estudios bíblicos entre semana y esperamos que acepten al Señor. Pero ¿qué va? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Entretener? ¿Acomodar? ¿Qué dijo Cristo? ¿Cristo no andaba con un circo para atraer a la gente? Desafiaba a la gente. Cristo: quiero ser tu discípulo. Quiero que sepas que no te puedo garantizar ni dónde poner tu cabeza. Si quieres seguirme a mí, tienes que primero dejar todo lo que tienes. Y cuando no quisieron, no les rogaba. Dijo: adiós. Y pregunto, ¿cuál filosofía está más de acuerdo con lo que dice la Biblia? Y es precisamente lo que está pasando en este tiempo. La idea es hacer miembros de la iglesia. Y por eso los sacerdotes, llegando a la América Latina, viendo el paganismo, acomodaban la religión pagana con la cristiandad para hacer la adaptación cultural, y hasta el día de hoy en lugares en Guatemala y también en México y otros lugares más podemos ver a la gente indígena haciendo sus sacrificios en las mismas gradas de los templos católicos, practicando los mismos ritos de sus antepasados desde hace siglos, pero ahora está bien porque son personas bautizadas y son miembros de la iglesia. ¿Cómo es que les vamos a criticar si nosotros estamos haciendo lo mismo? ¿Y sabes qué? Es la misma filosofía que tenía Lutero. Lutero salió de Roma, no estaba de acuerdo con el Papa. Salió de Roma y dijo: ahora, desde hoy, esta zona se llama zona de la iglesia luterana. Y aquí tenemos los miembros de esta iglesia.
Y ustedes que viven por aquí van a esta iglesia. Pero él mismo sabía que muy pocos eran creyentes. Pero lo importante fue ser miembro de la iglesia. Y si acaso llegaran a ser creyentes, mucho mejor. Pero la meta fue engrandecer la iglesia. Porque la lucha no fue lucha espiritual tanto como lucha política. Lutero contra Roma, Roma contra Lutero. Lutero contra Zwingli, Zwingli contra Calvino. Y cuando sus seguidores no estaban de acuerdo, no pensaban nada en matar a sus enemigos, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. El tiempo de la Reforma no fue un tiempo de avivamiento espiritual, como vamos a ver más tarde. Fue un tiempo de mucho movimiento político y eclesiástico. ¿Cuál es la condenación de Cristo para esta iglesia? Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Se le hacen dos cargas en realidad. Primero, que habían permitido que la apostasía de Jezabel existiera en la iglesia. Esta apostasía era caracterizada por dos cosas: fornicación y idolatría. Es muy interesante hacer la comparación con la doctrina de Balaam, que aparece en el versículo 14. Aquí tenemos la doctrina de Jezabel. Y la segunda carga, por no haberse arrepentido. Ahora, aquí tenemos que entender un poco la historia de la religión de Jezabel, porque es la misma religión del anticristo. En realidad es la misma religión de Babilonia, fundada por Nimrod en Génesis capítulo 10. Ha tomado varias formas en diversas culturas y en diversos tiempos. No se puede identificar con ninguna iglesia ni denominación, por el contrario, penetra en todas. Así que cuando hablamos de la religión misteriosa de Babilonia, no estamos hablando tan solo de la Iglesia Católica Romana, porque podemos ver su influencia hasta en muchas iglesias bautistas. La iglesia de Satanás va marchando para involucrar a cualquier iglesia que no ha retenido la verdad de la Biblia. Y no importa cuál sea su nombre, cada iglesia debe examinarse para ver si hay algunas de las características que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿cuál fue la maldad de Jezabel? Ahora, esta puede ser una referencia a una persona literal de la congregación de Tiatira, ya sea o no una persona real. Es cierto que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se refieren últimamente a las palabras, o digo a la historia de Jezabel en el Antiguo Testamento. Si había en la congregación una mujer que seguía en la misma línea, bien, pero cualquiera que fue el caso, sabemos todos quién era Jezabel. Era autora del asesinato de Nabot en 1 de Reyes capítulo 21. Perseguía esta mujer a los siervos de Jehová. Eso se puede ver en 1 de Reyes capítulo 19. También podemos leer 2 de Reyes capítulo 9, versículo 22, 2 de Reyes 9, 2.
y también los versículos 30 al 35 para apreciar un poco la historia de esta mujer. Pero supuestamente ustedes son líderes y pastores y ya han leído el Antiguo Testamento y ya conocen esta historia. Si no, entonces, ¿por qué estás aquí? Vamos a ver el desarrollo de su religión, la religión de Jezabel. Y después de mencionar Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11, para ver el origen de Nimrod y Babel, vamos a pasar a Génesis capítulo 49, versículo 17, para ver la profecía hecha sobre la tribu de Dan. Génesis 49, versículo 17. Y aquí es la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y acerca de Dan dice, versículo 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¡Qué profecía más fuerte! Se compara Dan con la serpiente, y sabemos quién es la serpiente a través de toda la Biblia. Y además que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Quién es que va a herir el calcañar del Señor Jesucristo? La serpiente, la semilla de la serpiente. En dos sentidos vemos una relación, una conexión entre Dan y el diablo. No es un cumplido lo que vemos aquí en esta profecía. No es necesariamente una bendición, pero sí es una profecía. Algo malo hay en cuanto a esta tribu de Dan. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 22, Deuteronomio 33, versículo 22, otra profecía sobre Dan, esta vez en los días de Moisés. Deuteronomio 33, versículo 22, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. La imagen es de un león que anda alrededor buscando devorar. De nuevo, la figura nos sugiere el mismo diablo. En Jueces capítulo 18, la tribu de Dan se traslada al norte y contrata a un sacerdote quien traía consigo sus propios ídolos. Ustedes conocen la historia en Jueces capítulo 18. Un hombre, Micaía, había recibido su herencia de su madre para hacer su propia religión. Hizo su propio Dios y contrató a un joven leíta para ser su padre. Así es la palabra, para ser su padre. Pero pasaba por ahí la tribu de Dan buscando más territorio. Y viendo esta religión ya hecha, y el padrecito, al pobre Micaía, los danitas se lo robaron. Le robaron su religión. Pobrecito. El hombre va corriendo tras ellos llorando. Han robado mi religión. Qué lástima. Hace poco en los Estados Unidos alguien robó uno de los ídolos de un templo grande. Y qué clamor se hizo. Gracias al Señor que si ponen bomba en ese local el día de mañana, no nos pueden robar nuestra religión. Si nos quitan los himnarios, tenemos un corazón nuevo en el corazón. Si nos quitan las Biblias, hemos escondido la palabra del Señor en los corazones. Si nos quitan a nuestro pastor, tenemos al sumo sacerdote, al Señor Jesucristo. No nos pueden robar.
Es imposible. Pero aquí en Jueces capítulo 18, versículo 19, ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Nada ha cambiado. Ahí en versículo 20 le dieron que su responsabilidad era la de cuidar los ídolos que serían usados en su adoración. En versículo 28, Dan llegó a habitar en la región de los sidonios y fenicianos, quienes adoraban a Baal. Génesis 10, 19. En Génesis 10, 19 dice: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. No es buena compañía. En Primero de Reyes, capítulo 16, Acab, rey de Israel, se casa con la princesa de los sidonios, donde se establecieron los danitas. Y Acab aprende a servirle a Baal. Es decir, los danitas fueron los primeros en entrar en la idolatría. Se establecen en la misma zona donde Baal se adora. Y años después Acab se casa con la princesa de los sidonios. Y ahora el rey de Israel adora a Baal y no a Jehová Dios. En Segundo de Reyes 10:22, el sacerdote ahora comienza a usar vestiduras largas para distinguir su puesto. Hay muchas costumbres hasta el día de hoy y muchos no saben de dónde vienen. Vienen desde días bíblicos. Cuando llegamos a Jeremías capítulo 44, versículos supuestamente conocidos por ustedes, Jeremías 44, 17 al 19, también versículo 25, los sidonios y los israelitas cocinaban panes dedicados a la reina del cielo. Los mismos panes que se ofrecen en cada misa, a la misma diosa. Porque la María adorada no es la María madre de Cristo, es la misma diosa Samuramis I, quien se casó con Nimrod desde los días de Génesis capítulo 10. Ella se ve en China, en Japón y otros países más cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Visitando la ciudad de Kansas, yo los llevo a uno de los museos más famosos del mundo, donde tenemos una colección de arte oriental, la colección más grande fuera del Oriente, y ahí uno puede apreciar cuadros enseñando la Virgen con el niño, con el halo. Todo es la misma imagen que se ve en la Iglesia Católica Romana, pero viene de la India y de la China cientos de años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Y si no les da escalofrío, pues yo no sé qué hacer. Esos mismos panes
vienen de los días del Antiguo Testamento, dedicados a la reina del cielo. La misma reina quien reina hasta el día de hoy sobre casi todo el mundo. Lo siguiente puede ser aislado como las características de la religión de Jezabel. Todo se puede encontrar en la Biblia. No tenemos mucho tiempo, así que tan solo les doy las características y las referencias para tu propia edificación personal. Primero, la penitencia. La penitencia, primero de Reyes 18:28. ¿Qué hacían los sacerdotes de Baal queriendo traer fuego del cielo? Comenzaron a cortarse, a afligirse, haciendo penitencia para ganar el favor de su Dios. Lo mismo que se ve aquí en la América Latina, en el caso de cada quien que quiere ganar el favor de la reina del cielo. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Oscuridad, otra característica, la oscuridad. Juan 3, 20 al 21. Juan 3, 20 al 21. Aquí hay mucha luz. ¿Cuántos templos hay con mucha luz? No muchos. No muchos. Comenzando con lo físico, pero simbolizando una oscuridad más profunda. Una oscuridad tremenda. Otra característica, misterio. Misterio. Pero no el misterio que encontramos en Mateo 13, 23, diciendo que el misterio es algo ya revelado. Lo mismo que encontramos en Efesios 3, que vimos ayer, sino diciendo que los laicos no pueden entender los misterios de Dios. Otra característica, la idolatría. La idolatría. Ya vimos varias referencias sobre la idolatría y sabemos cuál es la opinión de Dios en Éxodo 20, versículo 4. Éxodo 20, versículo 4. Otra característica, según Mateo 6, 7, Mateo 6, 7, son vanas repeticiones. Vanas repeticiones. Se ve en el hinduismo, se ve en el catolicismo, se ve en toda religión que no conoce al Señor Jesucristo. Vanas repeticiones. Otra característica, otro personaje que tiene la preeminencia y no Cristo. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. En Mateo capítulo 13 tenemos una profecía del Señor Jesucristo de lo que pasó en este milenio satánico. Mateo capítulo 13, en estas parábolas del reino, y aquí les recomiendo el curso sobre Mateo. Aquí en Mateo capítulo 13, el Señor dice en versículo 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Levadura en la Biblia claramente representa el pecado y la falsa doctrina. Una mujer esconde levadura en las 3 medidas de harina. ¿No es interesante que la cristiandad tiene 3 grandes divisiones?
la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante. Pero Cristo dice, es la misma mujer que mete la misma levadura. Hasta que todo sea leudado. Señoras, ¿cómo es posible parar la acción de la levadura? Meter el pan al horno. Es precisamente como el Señor va a parar esta acción. Va a pasar el mundo por un horno que se llama la tribulación. Y así se para la función de la levadura. Ahora, en versículos 22 y 23, otra vez aquí en Apocalipsis capítulo 2, tenemos una profecía del juicio venidero. Apocalipsis 2, 22. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Noten por favor las palabras cama, adultera. Y vamos a comparar esto con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 17, comenzando con el primer versículo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Noten la palabra muerte aquí en este pasaje. Y a sus hijos heriré de muerte. Y vamos a hacer la comparación con Apocalipsis 20, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El versículo anterior dice, esta es la muerte segunda. Noten la palabra obras en versículo 23. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Y vamos a notar lo que encontramos en versículo 12 del Apocalipsis 20. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si uno quiere acercarse a Dios por medio de sus obras, está bien, será juzgado según sus obras. Pero si uno quiere la salvación, tiene que aceptar a Cristo. Si no, seremos juzgados según nuestras obras. Entonces, ¿cuál es el consejo que Cristo les da? Versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ahora, esta doctrina es muy importante. Jezabel es muy astuta. Y todo se basa en obras, emociones, experiencias, visiones, dones, etc. ¿Cómo es la Iglesia Católica Romana? ¿Se basa en la Biblia? No, se basa en experiencias, emociones, visiones, milagros,
dones, etc. Ahora, ¿cómo es la iglesia evangélica en la América Latina? En su gran mayoría, porque más del 80% son pentecostales o carismáticos, basándose en experiencias, emociones, visiones, dones, sanidades. ¿No ves que por eso está creciendo tan rápido la iglesia pentecostal? Uno puede salir de la iglesia católica romana, convertirse en pentecostal sin tener necesidad de cambiar de religión. Disgustados por la política de la iglesia católica romana, salen de ella para retener la misma religión que siempre han tenido. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Pero gracias al Señor, hay algunos que no han aceptado esta doctrina. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, cuando llegan a nuestras casas, y siempre llegan para convertir a nuestros convertidos, ¿no es cierto? Y llegan hablando de las cosas profundas de Dios. Y Dios llama estas cosas las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. El asunto básico, el único asunto es y ha sido y será: ¿qué dice la palabra del Señor? Hay muchos buenos libros, pero hermanos, hay un solo libro que dice ser la palabra del Señor, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, sabiendo usar bien la Biblia, la palabra del Señor. Lo que es llamado por los falsos profetas las cosas profundas de Dios, el Señor Jesucristo lo llama las profundidades de Satanás. Y les pone una condición aquí en versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, tenemos que recordar que en la tribulación vamos a ver la culminación de esta iglesia. La iglesia que comenzó en Génesis capítulo 10, llega a su clímax en la tribulación. La gran ramera, madre de todas las abominaciones. Todo lo que no es de Dios, sinagoga de Satanás es. No hay tantas iglesias, tantas denominaciones. Tranquilo, dos son: lo que es de Dios y lo que no es. Y lo que no es de Dios es de Satanás. Y lo que es de Satanás va corriendo deprisa para llegar a esta iglesia de Anticristo, que no será la iglesia católica romana, porque será una iglesia que va a incluir a muchos bautistas, metodistas, budistas, musulmanes, testigos de Jehová, mormones y toda la cosa. Pero para aquellos en la tribulación que no reciben la marca de la bestia, como vamos a ver, aquellos que mantienen su fe, no hablando de nosotros, porque nosotros nos vamos, gracias al Señor, pero autoridad les es prometida durante el milenio. La palabra también se puede traducir pastorear. Qué interesante que los creyentes durante la eternidad tendrán la responsabilidad de pastorear la creación de Dios. En capítulo 5, versículo 10 que vimos ayer: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Les promete también la estrella de la mañana. Y si queremos entender lo que es la estrella de la mañana, tenemos que comenzar en Malaquías 4:2, viendo la estrella que es el sol de justicia, profecía de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, el primer capítulo, versículo 78, tenemos una profecía referente al Señor Jesucristo, Lucas 1:78. Por lo entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora. La aurora, la estrella de la mañana. Pero para sacar cualquier duda, en capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. David Koresh hace poco decía ser la estrella de la mañana, enseñando este pasaje en Apocalipsis capítulo 2, pero no leyendo el capítulo 22, o posiblemente leyendo el capítulo 22 y diciendo ser Jesús. Ahí está la cosa. Jesús es la estrella de la mañana. El versículo 27 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Se entiende al ver el Salmo segundo, versículos 8 y 9, el segundo Salmo, profecía referente al Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones, versículo 8, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y como les dije ayer, cualquier simbolismo, cualquier figura, se puede entender por comparar la Escritura con la Escritura. Y ya pueden ver que estas palabras son tomadas directamente del segundo Salmo. También la vara de hierro la vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, pero vamos a esperar hasta llegar al capítulo 12 para comentar sobre este pasaje. Pero, hermanos, como digo, no es difícil de ninguna manera encontrar cualquier simbolismo, cualquier figura en este libro, comparando la Escritura con la Escritura. Este tiempo fue el tiempo más oscuro de la iglesia, que corresponde a la iglesia de Tiatira. Y esa iglesia, por supuesto, como digo, representa el milenio satánico. Y después del almuerzo vamos a ver la reforma en la historia eclesiástica, representada por la iglesia en Sardis. Pero ahora voy a dejar que pase el hermano.